Siguiente punto de orden del día tenemos como nuestro cuarto invitado al doctor César Delgado Guembes, quien en su calidad de especialista en derecho parlamentario compartirá con nosotros su posición sobre la pertinencia y viabilidad de las propuestas legislativas 7881-2020 CR y 7888-2020 CR. El doctor Delgado Guembes ha sido un funcionario de carrera dentro del servicio parlamentario del Congreso y ha ocupado el cargo de oficial mayor, de director general parlamentario, de jefe del Departamento de Relatoría y Agenda, entre otras dependencias y responsabilidades dentro del Congreso de la República. Es docente universitario y ha publicado múltiples obras con relación al derecho parlamentario y derecho constitucional, entre las que podemos mencionar el Manual del Parlamento, ¿no? Para la representación de la República y condiciones de validez de la cuestión de confianza en el Perú. Doctor César Delgado Guembes, gracias por su presencia y lo dejamos en el uso de la palabra. Encienda su micrófono, por favor, doctor. Muchas gracias, ahora sí. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad de poder exponer mis puntos de vista en relación con esta importante materia. En primer lugar, el tema sobre el cual se aboca en estos momentos la Comisión de Constitución es en relación con una ley cuya naturaleza es la de una ley interpretativa. Para empezar, las leyes interpretativas tienen carácter de norma ex tunc, es decir, por su carácter declarativo, tienen vigencia en relación con la norma interpretada. Ese es un primer tema que es conveniente recordarlo, porque en su oportunidad, cuando se legisle en el contexto de la ley interpretativa, será indispensable incluir una regla en la que se precise que esta ley interpretativa tendrá efectos ex tunc, es decir, se mantendrán los efectos generados al amparo de interpretaciones diversas a las que esta ley regule su texto. Las leyes interpretativas, entonces, sirven cuando existe un problema de posibles errores en la aplicación de la norma, posibles errores respecto a los cuales la ley interpretativa va a extraer sentidos, va a extraer significados y va a significar la Constitución de manera que sea afín al texto y al espíritu constitucional. El objeto de la ley interpretativa, por lo tanto, no será modificar la Constitución, sino ajustar las posibles interpretaciones a aquellas en las que, dentro de su contexto, permitan el adecuado cumplimiento de nuestra Constitución. El contexto en el que se está presentando estas dos iniciativas, una de las cuales es de su autoría, la otra del Grupo de Acción Popular a través del congresista Merino. El contexto aparece luego de las experiencias por las que ha pasado el Congreso, en particular durante el periodo cubierto por el señor Martín Vizcarra, desde que asume la presidencia de la República hasta su vacancia. Y lo singular de este periodo es que se ha usado la cuestión de confianza de una manera arbitraria y de una manera excesiva. Para empezar, el primer uso impropio de la cuestión de confianza ocurre cuando el presidente del Consejo de Ministros era el señor Villanueva y la plantea con 4 proyectos de ley de reforma constitucional. No solamente la plantea respecto de reformas constitucionales, sino que además le fija un plazo al Congreso. Le dice que tiene que aprobarlas dentro de un plazo determinado. Esta experiencia donde el Poder Ejecutivo pretendía utilizar su capacidad para presentar cuestiones de confianza sobre materias por lo menos cuestionables, como son la presentación de una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, y en segundo lugar, imponiendo la cuestión de confianza con un plazo dentro del cual se le establecía al Congreso el momento dentro del cual esas normas debían quedar aprobadas. Ambos son excesos y esta es una oportunidad de corregirlos. Advierto que en ninguno de los dos proyectos se está previendo la regulación respecto del plazo. El Poder Ejecutivo tampoco le puede imponer un plazo al Congreso
dentro del cual el Congreso tenga que tomar una decisión sobre su cuestión de confianza. Puede debatir y votar, pero no puede imponerle un plazo dentro del cual el Ejecutivo quiera que quede aprobada la materia sobre la cual pide la confianza. Ahí hay dos aspectos entonces que están relacionados con la experiencia por la que atravesó el Congreso con el gabinete Villanueva, pero esa fue la primera de las dos. La segunda fue la experiencia que transcurrió con la cuestión de confianza presentada por el presidente del Consejo de Ministros, señor Salvador del Solar, donde lo destacable es que no solamente se presenta una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, sino que además se hace respecto de una cuestión que también era privativa, reservada y exclusiva del Congreso, como era el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ambos aspectos, ni la reforma constitucional, ni la atribución exclusiva del Congreso respecto de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, son materias respecto de las cuales cabe que se presenten cuestiones de confianza, como tampoco lo es, ya lo referí previamente, el asunto de los plazos dentro de los cuales el Poder Ejecutivo puede fijarle al Congreso un condicionamiento para el ejercicio de una facultad constitucional. Este aspecto de las dos experiencias anteriores nos lleva a los intentos que ha tenido el Congreso de enderezar el uso de la cuestión de confianza, el primero de los cuales se realizó con un proyecto de reforma del reglamento del Congreso que presentó el congresista Mauricio Mulder por la célula parlamentaria prista y que fue aprobado en marzo del año 2019, el mismo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El segundo intento es el reciente, que tiene que ver con la aprobación de la reforma constitucional en primera legislatura ordinaria dentro del proceso de modificación de las legislaturas que ahora se debería realizar, se podría haber realizado en la denominada cuarta legislatura, que en realidad no se va a poder realizar porque el Congreso no alcanzó el número de votos necesario para aprobar la reforma constitucional en dos legislaturas. Entonces, tenemos un primer intento de corrección, que fue el reglamento del Congreso, que se declaró inconstitucional. El segundo, la reforma constitucional, que aún no se puede materializar y está sujeta a referéndum, o en todo caso, si permanece en el limbo legislativo, a que el próximo Congreso haga suya la iniciativa, se aboque a la materia y resuelva el asunto. Frente a estos dos casos, las propuestas de interpretación que realiza el Congreso con estos dos proyectos de ley suponen que la Comisión de Constitución tiene que abocarse en estos momentos a la deliberación sobre esta importante materia. ¿Cuál es el asunto concreto respecto del cual debe regularse la cuestión de confianza? Conforme lo he adelantado, hay dos aspectos centrales que son las competencias respecto a las cuales el Poder Ejecutivo no puede intervenir ni puede presentar una cuestión de confianza. La reforma de la Constitución, las atribuciones exclusivas del Congreso, no lo puede presentar en materia de plazos. Pero hay otra dimensión y otro aspecto que es crítico en la cuestión de confianza, que noto que no está suficientemente previsto en ninguno de los dos proyectos de ley interpretativa y que me parece, dentro de la naturaleza de las leyes interpretativas, bien cabría que se incluyera, que son el proceso natural de debate y de votación sobre una cuestión de confianza, supone que exista un procesamiento explícito de esta. Vale decir, el Congreso resuelve sobre la cuestión de confianza únicamente a partir de lo que el presidente del Congreso enuncia como materia del debate y como materia de consulta, en primer término. En segundo término, la cuestión de confianza no se puede dar por aprobada o rehusada a menos que exista una comunicación formal del Congreso al Poder Ejecutivo en la que se señale cuál es el resultado de la deliberación del Congreso. Estos dos aspectos debieran ser materia de inclusión dentro del proyecto que debería presentar como sustitutorio la Comisión de Constitución. En conclusión, para no tomarles más el tiempo, mi sugerencia sería que el proyecto sustitutorio que presente la Comisión de Constitución no solamente debe constar, como actualmente consta,
que no se pueden presentar sobre reformas constitucionales ni sobre atribuciones reservadas, exclusivas y privativas del Congreso, sino que además no se pueden presentar sobre materias que no sean procedentes. Por lo tanto, debe incluirse una cláusula en la ley interpretativa en la que, si el Congreso llega a la conclusión que una cuestión de confianza ha sido presentada y esta es improcedente, el Congreso tiene la atribución de declarar improcedente la cuestión de confianza, ponerla al voto, adoptar una resolución legislativa, comunicar la resolución legislativa. Esta declaración de improcedencia de ninguna manera sería equivalente a la denegatoria de una cuestión de confianza, porque una cosa es la calificación que se realiza respecto de la procedencia de una cuestión de confianza, en lo cual el Congreso, como órgano titular de la relación fiduciaria con el Poder Ejecutivo, es la autoridad que puede resolver sobre esta materia. Asimismo, como lo he mencionado, debería mencionarse que los efectos de la cuestión de confianza deben ser comunicados de manera explícita al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros y, de igual manera, deben ser publicados en un medio de comunicación, de forma tal que, si por alguna razón alguna de las partes se rehúsa, como ha ocurrido, a recibir la comunicación del presidente del Congreso, la sola publicación de la decisión del Congreso en relación con la aprobación o rechazo de la Comisión de Confianza en un medio de comunicación debe valer por válido, debe valer por aprobado, debe valer por rechazada la cuestión de confianza. Entonces, son estos los aspectos que podría poner a su consideración, de manera que pueda mencionarse, puede incluirse, lo mismo que una disposición complementaria final en la que se señale que la presente ley interpretativa surte efectos a partir de su vigencia en adelante. No tiene efectos ex tunc, independientemente de la naturaleza que le corresponde a una ley interpretativa que, como digo, por su naturaleza declarativa, tiene efectos retroactivos. Esta sería una ley que no afectaría las condiciones generadas con interpretaciones diversas a las que tiene el Congreso. Esto es el punto concreto con el que yo podría colaborar con la Comisión, lo mismo que resaltar que la oportunidad que tiene el Congreso en este caso es, como lo ha mencionado el doctor Urbiola, es como el caso de la medicina. Uno puede tener instrumentos de carácter preventivo respecto de la salud, ya sea personal o colectiva, pero también tiene la medicina efectos correctivos. Los efectos correctivos son los que tienen, por ejemplo, las dependencias de que se dedican a la medicina intensivista o a la de los emergencistas. En este caso, ustedes ya están en las postrimerías, pero no obstante que están en las postrimerías de su mandato, todavía pueden realizar este acto de corrección de manera que el régimen político peruano recupere el equilibrio que se quebrantó el año 2019 con la disolución inconstitucional del Congreso, a la que bien calificó el doctor Urbiola como un golpe de Estado. Eso sería, en principio, lo que podría aportar para conocimiento de la Comisión de Constitución, señor presidente. Nuestro agradecimiento al doctor César Delgado Guembes por su exposición. Le solicitamos pueda permanecer en estos momentos o algunos momentos más en esta sala a efectos de que pueda atender la intervención de los señores congresistas, que van a hacernos llegar sus interrogantes, sus dudas respecto a los planteamientos que hoy estamos abordando. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, sírvanse a registrarse en el chat de la plataforma. Tiene la palabra el congresista y expresidente del Congreso, Manuel Merino de Lama.
Bueno, creo que tiene unos problemas de conexión. Aprovecho la oportunidad de trasladarle una pregunta al doctor César Delgado Guembes, ¿no? En cuanto al instrumento, ¿no? El continente, digamos, que pueda recoger esta interpretación, creo que marca una línea uniforme, ¿no? Por parte de la academia y los conocedores del derecho constitucional, ¿no? Si es que este contenido, si esta interpretación no puede ser vía continente de reglamento, ¿no? Que tiene la calidad o tiene, digamos, el rango de una ley orgánica, ¿no? Habida cuenta que esto hoy se hace necesario, como habiendo advertido este problema, digamos, constitucional dentro de nuestro sistema democrático, ¿no? Si es correcto, ¿no? Si es viable hacer esta interpretación vía el reglamento del Congreso, doctor César Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en principio mi respuesta sería la siguiente. El reglamento del Congreso no es el medio adecuado para incluir una norma interpretativa. Las normas interpretativas tienen que salir como una ley. La ley tiene, por su propia naturaleza, tiene que ser remitida al Poder Ejecutivo para que exprese su posición y, por lo tanto, para que o la promulgue si está de acuerdo o para que la observe. En otras palabras, el utilizar como medio una ley interpretativa permite un mayor sentido de equidad en el tratamiento de una materia en la que deben participar ambos poderes del Estado. Si se optara por utilizar únicamente el reglamento del Congreso, podría ser un signo de autarquía que desconoce la naturaleza interpretativa. Estamos hablando de una ley interpretativa, no estamos hablando de la regulación de la materia. No estamos modificando ni estamos afectando los contenidos ni modalidades explícitas de la cuestión de confianza. Solamente estamos definiendo de todos los significados posibles cuáles son esos significados, cuáles son esos sentidos que se extraen, que se sacan y cuáles son los que se ponen como parte de la naturaleza de la cuestión de confianza. Me parece que el medio adecuado cuando estamos ante una ley interpretativa cuyo sentido fundamental es evitar errores en la aplicación, no debería utilizarse el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso no debe destinarse para subsanar errores de aplicación. El medio adecuado a nivel jurídico es una ley interpretativa. Doctor, ahí haciendo más o menos una repregunta, el tema es sumamente importante y queremos que quede claro, ¿no? Creo que es lo que buscamos todos los demócratas, ¿no? Y aquellos que respetamos la Constitución, ¿no? Las decisiones que emanen de este poder constituido y constituyente derivado, pues tienen que ser lo más transparentes e íntegras posible, ¿no? Entonces, más o menos siguiendo la lógica, digamos, esto que hemos conversado el día de hoy, si el Poder Ejecutivo no tiene competencia, no tiene capacidad, digamos, constitucional para observar una ley de reforma constitucional, ¿no? ¿Cómo podría observar una ley de interpretación constitucional, ¿no? Entonces sería una contradicción, ¿no? Porque mientras tanto el constituyente no le dio esa facultad, esa competencia, digamos, para aprobar o observar una norma constitucional, como sí podría tener para observar la interpretación que sí tiene el Poder Constituyente derivado. Mi respuesta frente a esa inquietud, señor presidente, sería que las normas restrictivas no se pueden interpretar extensivamente. Por lo tanto, si el Poder Ejecutivo solamente está exento de cualquier posibilidad de observar una reforma constitucional, no lo está respecto de una ley de interpretación. Recordemos que tenemos dos antecedentes sobre esa misma materia. Uno fue la ley de interpretación que llevó al Tribunal Constitucional a utilizar la facultad de control difuso a la ley de la doble reelección del señor Fujimori. En ese caso se utilizó una ley interpretativa, se aprobó y no fue, bueno, fue objeto de observación, de insistencia por el Congreso. El segundo caso
es el de la ley de interpretación que acabó con la ley 27375 en relación con el mandato del presidente de la República en ejercicio como consecuencia de la sucesión del presidente. Es la interpretación del artículo 115. En ese caso, igualmente, la ley interpretativa se remitió al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo pudo haberla observado, no la observó, la promulgó y esa fue la... Tenemos una trayectoria, tenemos una tradición que hay que respetar. No es cuestión de que se le pueda privar al presidente de la República de la posibilidad de observar. Es más, pongámonos en el supuesto de que aprueba la ley de interpretación y no se la remite al Poder Ejecutivo, o en todo caso le dice al Poder Ejecutivo que tiene que promulgarla. El Poder Ejecutivo obviamente va a utilizar su fuero y va a decir, momento, la Constitución me faculta a mí solamente a que yo no pueda observar una ley de reforma constitucional, pero esta no es una ley de reforma constitucional, esta es una ley de interpretación, por lo tanto, utilizo mi facultad y observo. Si observo, el siguiente paso será que el Congreso insista. El problema con el que nos enfrentamos es el uso de la facultad de remitir las aprobaciones del Congreso al Poder Ejecutivo y que luego utilizando el plazo de 15 días hábiles, lo haga con las justas de manera tal que el Congreso quede privado de la posibilidad de insistir dentro del periodo de su mandato. Esa es la dificultad de carácter fáctico que tiene que enfrentar el Congreso, pero lamentablemente contra el tiempo no se puede hacer nada. Tendrían que hacerlo ustedes cuanto antes. Esta semana, por ejemplo, están en semana de representación. Si le dieran la importancia debida a este tema, obviamente se hubiera suspendido la semana de representación. Suspendida la semana de representación, ustedes hubieran ganado por lo menos una semana más para poder utilizar la facultad de insistir respecto de una norma que naturalmente el Poder Ejecutivo tiene la facultad de promulgar o de observar. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su respuesta. La palabra, presidente. La palabra el doctor congresista, perdón. Manuel Merino. Sí. Ok. Tiene la palabra el congresista Manuel Merino de Lama. Sí, presidente, yo me sumo, he estado escuchando los comentarios de todas las invitaciones que ha hecho la comisión y déjenme primero felicitar a cada uno de los participantes. En este caso particular me quiero referir estrictamente al debate de estos dos proyectos de ley. Esta ley interpretativa que venimos discutiendo constituiría una restricción a la facultad del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, que en el debate amplio que ha habido nos da las luces de que no debería ser así, pero sin embargo tiene la potestad el Ejecutivo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo preguntaría, en este caso al señor Delgado Gember, ¿qué posibilidad habría en el sentido de que recordemos que al haber hecho la cuarta legislatura, naturalmente varios colegios de abogados hicieron algunas denuncias de inconstitucionalidad por la división, digamos, de la cuarta legislatura? Y en este caso particular estaríamos en la cuarta legislatura haciendo una interpretación de de la Constitución Política de los artículos 132 y 133. Eso podría ser la facultad que le permita al Ejecutivo, bajo esos términos, de desconocer la cuarta legislatura y poner en observancia la norma. De ser el caso, podría darse. Eso yo creo que sería importante, en primer lugar. Y en segundo lugar, en lo que corresponde a los artículos del proyecto de mi autoría, y de repente yo comparto en que muchos artículos, digamos, de interpretación podrían generar, digamos, más debate. ¿Qué artículos cree el doctor Delgado Gember que podrían retirarse del proyecto de ley de mi autoría para poder, digamos, precisar en el acto estricto de regular el artículo 132 y 133, de interpretar el artículo 132 y 133 de la Constitución Política para una mejor, digamos, interpretación y para un menor debate? Eso es todo, presidente. Muchas gracias y felicitaciones a los invitados. Muchas gracias, congresista Omar Merino. Tiene la palabra nuestro invitado, doctor César Delgado Gember. Muchas gracias, señor presidente. El señor Merino plantea la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera observar la ley interpretativa en razón a que sería consecuencia de la aprobación dentro de una cuarta legislatura ordinaria que se ha realizado en los últimos días, de manera tal que la tercera haya quedado dividida en dos. Efectivamente, es posible. Es más,
como todos conocemos, el Colegio de Abogados de Ayacucho ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la reforma del reglamento con la cual se ha adicionado esta disposición complementaria final que divide la tercera legislatura en dos. Yo he manifestado mi opinión contraria, me parece que no debió haber sido lo correcto, pero en fin, se hizo y eso rige. Si rige esta norma mientras que el Tribunal Constitucional no la abrogue, no la expulse, sigue vigente y el Congreso puede utilizar sus facultades para aprobar las normas y a realizar los actos de control político que debe realizar durante este periodo. Sin embargo, más allá del problema de la supuesta inconstitucionalidad de la reforma del reglamento creando la cuarta legislatura, más allá de esta objeción, lo concreto es que el Congreso está actuando de acuerdo al reglamento que el propio Congreso se ha dado en ejercicio de las facultades que le corresponden de acuerdo a la Constitución. Si, como consecuencia del uso de la cuarta legislatura por el Poder Legislativo, se aprueba una norma como la ley interpretativa, se remite al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo utiliza su facultad de observar y observa la ley interpretativa como resultado de haberla aprobado dentro de la cuarta legislatura, que a juicio del Ejecutivo fuera una legislatura inconstitucional, el Congreso tendrá que responder, el Congreso tendrá que insistir y tendrá que señalar que la observación del Poder Ejecutivo no la considera válida porque el Congreso ha procedido dentro del marco de las atribuciones constitucionales que tiene y ha utilizado su potestad autonormativa para modificar su propio reglamento. Ese sería el argumento, pero recordemos que siempre se trata de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de observar una ley de naturaleza interpretativa, porque la única restricción que tiene nuestra Constitución respecto de la imposibilidad de observar del Poder Ejecutivo es únicamente respecto de reformas constitucionales. En cuanto a la segunda perspectiva que asume el señor congresista Manuel Merino de Lama, me parece más bien que por los comentarios que yo he realizado, yo no le quitaría nada, sino más bien me parecería que respecto del proyecto sustitutorio que ha diseñado la Comisión de Constitución y que es materia de deliberación en estos momentos por la Comisión de su presidencia, yo he señalado que yo agregaría más bien otros artículos y que la regulación que contiene es insuficiente dentro del propio marco y la naturaleza de una ley interpretativa. He señalado, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo no puede presentar cuestiones de confianza sujetas a un plazo, no puede obligar al Congreso a hacerlo dentro de un plazo. Le he señalado también que el Congreso tiene la facultad de declarar improcedente una cuestión de confianza y he señalado también que el proceso natural para que una cuestión de confianza quede aprobada no está sujeto al libre albedrío del Poder Ejecutivo, porque el titular de la potestad fiduciaria es el Congreso. Cuando el Tribunal Constitucional ha avalado la tesis, a mi juicio incorrecta, de la denegación fáctica, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ha sido quebrar el principio de equilibrio de poderes, porque le ha restado facultades al Congreso para definir cuándo y cómo es que una cuestión de confianza es aprobada. Esa es una falla constitucional esencial que tiene que ser restaurada. La obligación que tuvo este Congreso existió desde su propia instalación, el día 17 de marzo del año 2020, y no termina hasta que este Congreso concluya y clausure sus funciones, que no sé si será el 21 de julio o si prorrogará la legislatura y lo podrá hacer incluso hasta el mismo día 26 de julio, cuando el nuevo Congreso concluya con la elección de su próxima mesa directiva.